placer presentarles en esta ocasión a la doctora Cristian Domínguez Sarmiento, que bueno, pues hemos estado viendo su trabajo aquí desde hace tiempo, pero pues nunca habíamos tenido el placer de recibirla, aunque sea de manera virtual, ¿no? Hasta ahora que viene con la plática que nos va a dar sobre los fenómenos tropicales en la precipitación de las Américas tropicales. Bueno, la doctora Domínguez es licenciada en Ciencias Atmosféricas de la Universidad Veracruzana del 2009 y tiene maestría y doctorado en Ciencias de la Tierra orientadas a Física de la Atmósfera. La maestría del 2011, el doctorado del 2018, entiendo que fue en el Centro de Ciencias de la Atmósfera. Si no, me corriges. Sí, es correcto. Bueno, sus estudios los ha enfocado a los estudios de formación, trayectoria y precipitación de ciclones tropicales en mares intraamericanos y en el Océano Pacífico del Este, y su principal interés se enfoca en la meteorología tropical y el uso de modelos regionales y globales para elaborar pronósticos estacionales y escenarios de cambio climático, considerando la dinámica de los ciclones tropicales y las ondas del este, aunque además también sé que ha trabajado en varias cosas más y es muy activa en Twitter. Así que sí, la quieren. Me pueden seguir. Bueno, pues sin más, te doy la palabra. Adelante. Si alguien quiere participar con preguntas, las puede ir poniendo en el chat. Si veo que es para explicar algo de lo que está explicando, pues te interrumpo y hago la pregunta. Si no, dejamos las preguntas para el final. Y si no quieren escribir en el chat, pues también pueden levantar la mano. Bueno, pues adelante, Cristian, gracias. Pues muchas gracias primero por la invitación. Para mí es un honor presentar el día de hoy. También les agradezco a cada uno de ustedes que se hayan conectado. Espero que les guste la charla. Como siempre, al final me encanta responder todas las preguntas que ustedes puedan tener. Y pues bueno, el día de hoy voy a hablar acerca de la importancia de los fenómenos tropicales en la precipitación de las Américas tropicales. Y voy a plantearles ciertas preguntas y espero proporcionarles evidencia que ayuden a responder estas preguntas. Por ejemplo, la primera es, ¿cuál es la importancia de los ciclones tropicales en la precipitación estacional en los mares intraamericanos? Y esta pregunta fue la base para este artículo que está publicado en Frontiers in Earth Sciences. El segundo es, el costo de los desastres asociados a ciclones tropicales podría depender de la fase del ENSO, recientemente publicado en International Journal of Climatology. Y la tercera es, ¿cuál es la importancia de las ondas del este en la precipitación estacional de las Américas tropicales? También publicado en Climate Dynamics. Entonces, espero a lo largo de la charla que ustedes puedan captarle las respuestas a estas preguntas y si no, con mucho gusto, seguimos ahondando en más preguntas. Pues bueno, en México, en la lluvia de verano, que los meteorólogos lo consideramos como una lluvia acumulada que va desde mayo, no es como la definición clásica que ustedes tienen de que verano es desde más o menos como junio hasta septiembre aproximadamente, no va por ahí, sino nosotros decimos, ok, la temporada de lluvias es la temporada de verano. Entonces hay un montón de fenómenos que llueven o que hacen llover en el país. Uno de ellos es la zona intertropical de convergencia, el monzón mexicano, los ciclones tropicales y las ondas del este, principalmente. Yo me voy a enfocar en los últimos dos, que son los ciclones tropicales y las ondas del este. Y tal vez para otra charla podamos hablar acerca del monzón, que recientemente salió una tesis de maestría acerca de eso. Para todos aquellos que no están muy familiarizados con qué es un ciclón tropical, es un sistema de baja presión en superficie con un patrón organizado de nubes y de vientos que rotan su centro en sentido contrario a las manecillas del reloj en el hemisferio norte. Y se origina sobre aguas muy cálidas o pues, casi subtropicales y está asociado a una perturbación preexistente. Si no saben qué es eso, más adelante lo voy a explicar. Y se usa la escala Saffir-Simpson, que fue creada en Estados Unidos, y de acuerdo a los vientos que alcanzan a 10 metros de altura, se clasifican en depresión tropical, tormenta tropical, huracán y huracanes mayores o muy destructivos. Eso de major hurricanes es como una traducción no tan buena, sino que se refiere, no son como huracanes mayores, sino son huracanes muy destructivos que son categoría 3, 4 y 5, cuyos vientos son súper intensos que van desde 178 kilómetros hasta 252 kilómetros por hora.
Entonces, parte de esos estudios que he realizado se ha centrado como en ver cuáles son los tipos de trayectoria que nosotros podríamos tener en los mares intraamericanos. Para los que no saben qué son los mares intraamericanos, es parte del Golfo de México y del Mar Caribe. Eso es lo que nosotros conocemos como mares intraamericanos. Entonces, tomé todas las trayectorias que son detectadas por el National Hurricane Center desde 1979 hasta el 2009, lo cual también lo extendí hasta el 2013 y daban los mismos resultados. Hay otros estudios de Camargo que utilizan desde 1950 para realizar también una clasificación de trayectorias, pero eso fue como a una gran escala, incluyendo todo el océano Atlántico. Yo solo me centré en los mares intraamericanos, pues evidentemente porque solo tengo interés en México y parte de Centroamérica. Entonces podemos distinguir 4 tipos de trayectorias, que es la trayectoria recta, las trayectorias curvas, que vean que no afecta a México en cuestiones de precipitación, las trayectorias que están confinadas al Golfo de México y las trayectorias que al principio son rectas y después recurvan. Entonces vean cómo cada una de las trayectorias contribuye de diferente manera a la precipitación estacional. Otra vez, la precipitación estacional es un acumulado que va desde mayo hasta noviembre. Entonces, principalmente el clúster A, el C y el D, pues proporcionan una cierta precipitación importante al país. Y la precipitación producida por un ciclón tropical siempre va a estar confinada en un radio de 250 kilómetros desde el centro definido por el National Hurricane Center. Luego también lo hice para el Océano Pacífico, tuve 4 tipos de trayectorias, estos que en un principio pues se forman en las costas de Oaxaca y después tienden a afectar el norte de México. Estos son los más importantes porque contribuyen como hasta el 60% de la precipitación estacional. Luego tenemos estos que son el clúster B en el Océano Pacífico del Este, que se forman principalmente en las costas de Oaxaca y después tienden a elongarse hacia lo que es Hawái. Luego tenemos otro tipo de trayectorias que son como paralelas a la costa y finalmente tenemos otras trayectorias que tienden a alejarse del país y que no tocan tierra en México. Entonces, otra vez, esto es como para darnos una idea de qué tan importantes son los ciclones tropicales en cuanto a la precipitación. Sin embargo, hay años en los que tenemos muchos ciclones tropicales y años en los que tenemos pocos ciclones tropicales. Por ejemplo, en 1997 tenemos que no hubo ningún ciclón tropical en los mares intraamericanos. Y aquí, por ejemplo, si vemos las anomalías de precipitación estacional, eso de anomalía se refiere a que nosotros sumamos toda la precipitación que llovió desde mayo hasta noviembre y entonces lo comparamos con otros años, formamos un promedio y vemos cuáles están por arriba y cuáles están por abajo. Pues vean que el 97 se ve que son anomalías negativas. Quiere decir que se secó gran parte del Caribe porque no hubo ningún ciclón tropical. Sin embargo, si lo comparamos con el 2005, en el que hay un montón de trayectorias que se formaron, fue un año súper activo. Antiguamente, antes del 2020, era el año que más tenía registros. Sin embargo, después del 2020, pues ya se dio ese lugar y ahora el más activo ha sido el año pasado. Pero bueno, entonces, si vemos las trayectorias, pues hubo bastantes en el Golfo de México y el Mar Caribe, y entonces toda esta precipitación fue anómalamente positiva. Y fíjense aquí en el norte principalmente, esta trayectoria corresponde a Emily del 2005, pues les trajo bastante precipitación al norte. Entonces la pregunta es como que, bueno, ¿será que los tipos de trayectoria podrán estar modulados por algún tipo de variabilidad? Y estas son unas breves definiciones para aquellos que no están muy familiarizados con qué es el ENSO, el Niño Oscilación del Sur. Se refiere básicamente a una como anomalía de la celda de Walker, que si ustedes no saben qué es la celda de Walker, aquí está un dibujito. Son celdas que se encuentran zonalmente, es decir, varían en la longitud. Y vean cómo aquí los vientos convergen, después convergen que van hacia un mismo punto, luego existe convección para que se forme la nube y luego divergen en altura. Entonces esta celda existe normalmente y las temperaturas más calientes se encuentran cerca de las costas de Australia. Sin embargo, cuando hay una anomalía en estas celdas, es decir, que se empieza a mover esa nubosidad, pues primero tenemos la fase cálida, que se conoce como el Niño. Estas son anomalías positivas en gran parte del Pacífico tropical, como ustedes pueden ver aquí, en el 82, por ejemplo, el 92. Y entonces esa nubosidad que nosotros veíamos sobre Australia se mueve
a lo que es la mitad del Pacífico. Sin embargo, en años La Niña, ustedes pueden ver, por ejemplo, el 88, el 98, hay como que temperaturas mucho más frías y entonces las condiciones normales que son de la celda de Walker sobre Australia se intensifican y entonces la nubosidad se vuelve mucho más intensa, pero del lado de Australia. Y no creo que la historia está solamente ahí, sino que cambian todos los patrones a nivel mundial. Es decir, este movimiento de la celda hace que se modifiquen todas las otras circulaciones, aún en lugares muy alejados, como por ejemplo el Caribe o el Golfo de México. Y entonces esa era la pregunta que teníamos, si este tipo de trayectorias podrían estar moduladas por el ENSO, si podíamos ver como alguna respuesta entre que hubiera más trayectorias tipo A en los mares intraamericanos durante años niña o durante años niño. Entonces, por ejemplo, vean los años niño que tengo aquí indicados, que es el 97, el 2002, el 2009. Vean cómo esos colores rojitos que representan ahí las trayectorias que son rectas, que iban desde el Mar Caribe y hasta el norte de México, vean cómo no están presentes en esos años. Sin embargo, vean los colores azules, pues están presentes durante todos los años y los colores azules representan el clúster B, que eran las trayectorias que son recurvas y que no afectaban para nada a México. Y el clúster D, que son al principio rectas y después recurvan y que afectan a la península de Yucatán, pues sí se presentan durante algunos años, ¿no? Entonces, como que veíamos que en ciertos años sí existen condiciones favorables para que se formen ese tipo de trayectorias. Vean los años La Niña, por ejemplo, en el 95, en el 99, en el 2007, están estas barritas rojas y entonces sí hubo ese tipo de trayectorias. Entonces encontramos que la A, la C y la D básicamente sí están moduladas porque exista el niño o la niña. Entonces, por ejemplo, en condiciones de la niña, este clúster sí se presenta en condiciones muy intensas. Sin embargo, en condiciones muy intensas de el niño, pues desaparecen estos tres. Y al B, pues no hay como que, digamos, una clara relación entre que si es niña, niño, pues no tiene ninguna relación, siempre existe ese tipo de trayectoria. Y entonces esto en un futuro nos podría dar una idea de como qué tan predecible podrían ser ese tipo de trayectorias en un sentido estacional. Con sentido estacional me refiero a que podríamos decir con un mes o 2 meses de anticipación qué tipo de trayectorias podrían existir. Sin embargo, no se confundan, porque el pronóstico estacional se refiere a solamente dar como condiciones climáticas, es decir, un promedio de 2 o 3 meses. Y no, es muy diferente a lo que nosotros tenemos como pronóstico meteorológico en el que decimos el tal día, a tal hora podría tocar tierra, el huracán ya está tiene el nombre por este lugar. Ese no es el propósito del pronóstico estacional. El pronóstico estacional simplemente te dice, pues bueno, estas son las condiciones que podrían prevalecer para agosto, por ejemplo, para septiembre. Entonces, en este sentido es que nosotros podríamos decir, ay, pues va a haber más trayectorias de este tipo, el A, el C o el D. Y pues esa es como la historia bonita con respecto a que cuánto contribuyen y qué tan importantes son los ciclones tropicales. Sin embargo, pues la parte negativa en el que los desastres asociados al paso de los ciclones tropicales son los más costosos en México. De acuerdo a CENAPRED, el 86.5% de los desastres están asociados al paso de ciclones tropicales y el principal peligro es la lluvia extrema. Por ejemplo, vean aquí una imagen de la temporada de 2020 que fue súper activa, que está asociada con el año La Niña. Entonces, hubo un montón de ciclones tropicales, si mal no recuerdo son como 28 ciclones tropicales con nombre. Obviamente, National Hurricane Center después checa sus registros y hace modificaciones a las trayectorias o a los nombres. Entonces, aquí podemos ver que estuvo muy, muy activa y entonces, pues, hay un montón de desastres asociados al paso de ciclones. Sin embargo, el desastre no es que haya existido el ciclón. Los desastres son socialmente construidos. ¿Y a qué me refiero con ello? Es que es como la incapacidad que tiene la sociedad para responder ante un fenómeno natural. El fenómeno natural son los huracanes, las heladas, las sequías. Y se define con base en una falta de estrategias de afrontamiento. Entonces, por ejemplo, ustedes ven aquí esta fórmula que es vulnerabilidad por peligrosidad menos estrategias de afrontamiento. ¿Cuáles son las estrategias de afrontamiento? Algunos ejemplos son planes de adaptación, reducción de sobreexplotación de recursos, medidas de prevención. Y el desastre en sí
es el aumento de la mortalidad, por ejemplo, el empobrecimiento, la desestructuración económica, la pérdida de recursos productivos. O sea, es decir, el desastre no es que haya existido el ciclón tropical. El desastre es lo que pasa cuando existe un fenómeno natural y nosotros no tenemos, como digamos, las capacidades para responder ante ese fenómeno. Y hablando solamente de peligrosidad asociada a ciclones tropicales, pues hay varios como aspectos o características de peligrosidad asociada al ciclón tropical. La más común son los vientos cerca y durante la entrada a tierra y que depende de la intensidad, obviamente, que tienen los ciclones tropicales. Luego tenemos las mareas de tormenta, que es una respuesta del océano a esos vientos tan intensos. Y después tenemos la precipitación, que está asociada a las inundaciones y los deslaves. Y lo importante de esto es que la intensidad o la categoría no es la mejor métrica para transmitir el peligro en cuestión de que la precipitación no está asociada a la intensidad. O sea, nosotros podemos tener por ejemplo, categoría 2 que pase súper rápido, una velocidad de traslación súper rápida, es decir, que se vaya de un punto, no sé, que les gusta Cancún a la mitad del Golfo súper rápido y entonces ese huracán, pues ahora sí que nada más lo vimos pasar. Pero hay otros huracanes que son mucho más estacionarios y entonces se quedan ahí afectando el mismo lugar durante varios días y entonces ahí es donde se vuelven mucho más peligrosos. Este es un ejemplo de una inundación que ocurrió el año pasado en el poblado de Ucún, Quintana Roo. Tiene 3 metros de profundidad. Fue ocasionada por la tormenta tropical Cristóbal el 5 de junio del 2020. Y eso les da una idea de que fue tormenta tropical. Y entonces la gente tiende a subestimar cuando les dices tormenta tropical o depresión tropical, a que cuando escuchan, por ejemplo, categoría 5, cuando escuchan categoría 5 la gente se espanta. Sin embargo, cuando les dices, viene una tormenta tropical, no responden tan bien a ese sentido de la peligrosidad y ahí es donde tenemos que reforzar la definición de peligrosidad, porque puede ser peligrosa aun cuando solo sea tormenta tropical. Y para el estudio que les voy a mostrar, nosotros ocupamos un índice que se llama el índice del niño oceánico, que ocupa solamente esta región, que es la 3.4. Para estudiar la oscilación del ENSO se han definido muchas regiones, está la región 4, la 3, la 1, la 2, pero nosotros escogimos la 3.4 y entonces, perdón, ese índice lo que te da son anomalías de la temperatura de la superficie del mar, principalmente en esa región, a la 3.4, y elegimos solamente años que fueron muy intensos, es decir, por ejemplo, los años La Niña, en los que la anomalía de La Niña es igual o menor a -1 grado. Para el niño, la anomalía tenía que ser mucho mayor a 1 grado y para neutro iba a oscilar desde -49 a 49. Hicimos esto solamente de considerar, como digamos, fases muy intensas, porque ahí es donde podríamos tener una señal mucho más clara. Sin embargo, pues obviamente queda la pregunta de qué pasaría con condiciones un poco menos intensas, o sea, niños que oscilen, por ejemplo, de de 0.5 a 1 grado, es en cuestión de niño, y para niña de -0.5 a -1. Entonces, aún queda todavía esa pregunta, sin embargo, nos asociamos solamente nos interesamos por lo más intenso para ver una señal clara. Y entonces caracterizamos la lluvia anual promedio por ciclones tropicales, el número promedio de días de ciclones tropicales y la anomalía promedio de días de ciclones tropicales. Entonces, lo que podemos ver aquí es que usamos la base de CHIRPS y otra vez la lluvia debida a un ciclón tropical está confinada solamente en un radio de 250 kilómetros y para ser extremo está definido por el percentil 95. Entonces, lo que pueden ver es que durante años, niño, agarramos todos esos días promedio y vemos que principalmente en lo que es el Golfo de México existen menos días de lluvia extrema debido al paso de ciclones tropicales. Y durante condiciones neutrales, vean que existe una pequeña señal en las costas oeste del Pacífico. Y durante condiciones intensas, La Niña, hay muchos más días de lluvia extrema. Entonces, eso te da una idea de la peligrosidad que nosotros podríamos tener debido a ciclones tropicales y con relación a la fase del ENSO. Y antes de que pase el riesgo climático, para también los que no están como muy familiarizados con ese tema, se define como el grado de pérdidas de vida humana, obviamente, bienes materiales que le ocurre a una sociedad o comunidad durante un periodo de tiempo determinado.
se determina probabilísticamente en función del peligro y la vulnerabilidad. Y el riesgo climático es como una interacción de las variables atmosféricas con las variables sociales. Entonces, por ejemplo, aquí en la peligrosidad, lo que te dice la literatura es que tiene que variar de 0 a 1. Entonces, expresándolo en función de una probabilidad, lo que nosotros hicimos fue elegir el número de días de lluvia extrema asociada al paso de ciclones tropicales sobre el número de días de lluvia extrema total que existían en un año para ver esa probabilidad, ¿no? O sea, qué tanta probabilidad tenías en un cierto año, dependiendo del ENSO, de tener esos días de lluvia extrema. Y luego de parte de la vulnerabilidad, pues hay un montón de tipos de vulnerabilidad. Nosotros elegimos la social y está representada por dos índices cuya información es de dominio público, lo pueden encontrar en la CONABIO. Elegimos el de marginación social y el grado de rezago social. Entonces, para los que no saben mucho de vulnerabilidad, es la susceptibilidad física, económica, política y social que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir daños cuando un fenómeno perturbador se presenta. El fenómeno perturbador, otra vez, pues puede ser cualquier cosa, ¿no? O sea, puede ser heladas, puede ser tormentas severas, puede ser ciclones tropicales, y es independiente de la variabilidad natural, porque solo se refiere a cuestiones de la sociedad. Entonces aquí es donde les decía que hay varios tipos de vulnerabilidad. Entonces está la social, está la física, que se refiere básicamente a la infraestructura, a las condiciones de la infraestructura. Está la política, está la de género también. Algunos ejemplos de, por ejemplo, vulnerabilidad social, que ¿por qué la elegimos? Pues porque así es como la sociedad puede responder o qué capacidad tiene en función de su nivel de ingresos, en función del tipo de vivienda que tiene, para recuperarse de los fenómenos que le están impactando. Entonces, pues algunos ejemplos son el grado de fragilidad de la vivienda, el nivel de preparación para enfrentar amenazas, grado de marginación social, actividades socioeconómicas y el rezago social. Existen otras variables que serían muy interesantes, ¿no? Como el nivel de preparación para enfrentar amenazas. O sea, ojalá pudiéramos tener a nivel nacional y en cada uno de los municipios qué tan capaces son las autoridades para enfrentar una amenaza. Sin embargo, ese tipo de información social es bien difícil tenerla y luego después georreferenciada, ¿no? O sea, en una malla para que pueda ser compatible con los datos que nosotros tenemos de la parte física, que es el fenómeno. Entonces, hablando solamente de estos dos índices, que es el grado de marginación local y el rezago social, lo que hicimos fue normalizarlo ocupando esta ecuación. Entonces, ocupamos los valores del 2010, que son como los más recientes. Esta información se obtiene por los censos, o sea, es decir, cada 10 años. Ahorita ya tendría que estar saliendo los del 2020, aunque por la pandemia, pues no sé qué tanto vaya a tardar. Y lo que hicimos fue normalizar ambos índices, que por ejemplo el grado de marginación local es un grado que mide en qué medida la población tiene acceso a la educación, a la vivienda, a ingresos medios o altos. Y el otro, el de rezago social, es más como una diferencia entre los que más tienen y los que menos tienen. Y sumamos estos dos índices y tenemos el índice de vulnerabilidad social, que como dice la teoría tiene que variar desde 0 hasta 1. Entonces aquí podemos ver cuáles son los que son más vulnerables y esta es una diferencia solamente entre los valores del 2000 al 2010. Pues luego, como tienen aquí, pueden ver en esta diapositiva, tienen la probabilidad primero, dependiendo del ENSO, por ejemplo, en condiciones del niño, aquí se puede ver que aumenta la peligrosidad, la probabilidad de tener ese número de días de lluvia extrema asociadas a ciclones tropicales. En condiciones neutras, pues es básicamente casi toda la costa del Pacífico, y en condiciones la niña, pues se refiere más al Golfo de México. Y entonces quisimos ver qué tanto es que el ENSO estaba modulando este riesgo climático. Entonces, vemos que, por ejemplo, el ENSO puede aumentar el riesgo climático en los estados del sur, principalmente como Oaxaca, como Chiapas, Guerrero. Y en condiciones neutras, vean cómo hay un ligero incremento del riesgo durante condiciones neutrales. Y en condiciones la niña, pues obviamente aumenta mucho más el riesgo en todos estos estados que son de la costa del Golfo de México. Y esto lo comparamos con los datos que teníamos del costo de los desastres por la base de datos MEDAT. Esta viene de la Universidad Católica de Louvain, porque hay un centro ahí de investigación para la epidemiología de los desastres.
Y entonces tomamos solamente los años en los que ya teníamos definido la niña intenso, el niño intenso, y entonces vean aquí que lo hicimos por estado. Y pues se ve que durante la niña los desastres son mucho más caros. ¿Por qué? Porque hay una mayor actividad de los ciclones tropicales. Como vimos, se modulan ciertos tipos de trayectoria y entonces también tiene como consecuencia que haya más días de lluvia extrema. Principalmente, les había dicho, en los estados que están en la costa del Golfo de México. Entonces, en total, si suman todo lo que gastó en promedio cada uno de los estados durante la fase de la niña intensa, les da un total de 2.075 millones de dólares. O sea, estos no es pesos, son dólares. Entonces es bastante cara los desastres que se presentan durante la niña. En condiciones neutrales pueden ver que la señal pues varía mucho, no todos los estados gastan muchísimo, algunos gastan mucho, a otros gastan poco, dependiendo otra vez de qué tan vulnerables son. Si suman todo eso, les da 1.023 millones a nivel nacional. Y en tercer lugar está el niño, donde se gastan 339 millones. Pero vean que, por ejemplo, aquí en el noreste son afectados tanto el niño por la niña, ¿no? O sea, durante ambas fases les afectan los ciclones tropicales. Ahí la pregunta que queda es, pues, ¿qué tanta capacidad de resiliencia o qué tan fácil es para ellos recuperarse después de ese tipo de fenómenos? Entonces, pues esto les da una idea de que no es que el niño o la niña sean malos o perversos y nos estén provocando más desastres. No, lo que pasa es que nosotros somos muy vulnerables y entonces cualquier tipo de fenómeno, sea una tormenta tropical que trae bastante lluvia, pues va a tener asociados bastantes pérdidas económicas. Y entonces quisimos ver la tendencia en las lluvias extremas con respecto a los ciclones tropicales y en los días en los que hubo lluvia extrema. Y entonces pueden ver aquí que la tendencia es positiva para la parte del noroeste del país y para la parte sur. Y aplicamos dos técnicas estadísticas, la primera la t-test y la otra la de Mann-Kendall. La t-test es por puntitos, en lo que ven ustedes en las gráficas, y la de Mann-Kendall son los rayaditos. Entonces ambas pruebas coinciden en las mismas regiones que son estadísticamente significativas a un nivel de 95% de confianza. Entonces, pueden ver ahí que ahí está aumentando los días con precipitación extrema y la lluvia también extrema. Y entonces la pregunta es, pues bueno, ¿qué vamos a hacer, no? Sí, ya sabemos, al menos los reportes que han salido con respecto al cambio climático, dice que se tiene proyectado que la lluvia debido a ciclones tropicales va a aumentar un 14%. Entonces, ¿qué va a pasar con esos lugares en los que algunos tienen muchísima vulnerabilidad, ¿no? Principalmente en el sur? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo es que vamos a tener esos planes de adaptación para enfrentar ciclones tropicales que cada vez van a producir lluvia más intensa? Y también, pues no solamente está la parte de los desastres, sino que también está la parte de las pérdidas humanas, porque, por ejemplo, ocurre en el 2020 pasó ETA, que afectó principalmente Centroamérica y desaparecieron 50 personas. Y entonces la pregunta es, ahí aplicado a México, ¿cómo es que las personas están entendiendo los sistemas de alerta temprana? ¿Se ha evaluado eso, por ejemplo, de que también las personas entienden los sistemas de alerta temprana? ¿Le hacen caso a las autoridades de protección civil cuando les dicen que tienen que desalojar su vivienda o no les hacen caso? O sea, ese tipo de cosas que si nos vamos a enfrentar a fenómenos cada vez más intensos, porque también la intensidad está proyectada a aumentar bajo condiciones de cambio climático, va a aumentar la precipitación. Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta de la sociedad? O sea, ¿cómo nos estamos informando? ¿Cómo estamos educando a las personas para que estén más capacitadas para responder a este tipo de fenómenos? Entonces, pues bueno, esa es la historia con respecto a la precipitación. Sin embargo, hay otro como digamos, mecanismo que induce los ciclones tropicales y que no es tan conocido. O sea, los ciclones tropicales, lo que se te viene a la mente cuando piensas en ellos es precipitación, vientos. Sin embargo, de acuerdo a la estructura que tienen, pueden ver que aquí los vientos convergen hacia lo que es el centro del ciclón tropical y después hay una convección que existe principalmente restringida a la pared del ojo. Después diverge en altura y siguiendo la continuidad de esta celda, pueden ver aquí que hay una subsidencia, que es un movimiento descendente del viento, que va a inhibir cualquier formación de nubes. Y esto va a traer también divergencia de humedad en lugares que están mucho más alejados a lo que es el centro del ciclón tropical.
Entonces, de acuerdo a este diagrama, esta sección transversal de lo que es la circulación de un ciclón tropical, pueden ver ahí que los ciclones tropicales no solo hacen llover, sino que también van a absorber toda esa humedad de los alrededores. Este es un ejemplo de Odalis, el 4 de noviembre del 2020. Entonces vean, aquí está Odalis y vean cómo en lugares alejados, por ejemplo, Nayarit, Guadalajara, tienen, pues no tienen nubes y está como, digamos, cielos despejados, podríamos decir casi que le salió el sol. Y esto está explicado en este artículo en el que exploramos también ese mecanismo de secado que tienen los ciclones tropicales. Entonces, los que están alejados del país, o sea, es decir, los que no tocan tierra, pues no van a producir precipitación, evidentemente. Sin embargo, también pueden jalar esa humedad que existe en el continente, como ustedes pueden ver. Lo que ustedes ven en sombreado es el flujo de la convergencia del vapor de agua. Entonces, donde está lo azul es donde está toda la humedad y donde está lo café es donde le está quitando la humedad. Entonces, dependiendo de la posición de ese ciclón tropical, pues también puede absorber toda esa humedad del continente. Y eso no es bueno porque si estamos bajo condiciones de sequía prolongada y existen este tipo de trayectorias, pues ahora sí que nos va a quitar la poquita humedad que podríamos tener en el ambiente. Y este básicamente es la trayectoria que les había comentado en el Pacífico, que pasan alejados de lo que es el país. También pasa del lado del Atlántico, por ejemplo, los del Clúster B, que les había dicho que no tocan tierra en México, pues se pueden ubicar, por ejemplo, aquí cerca de la península de Yucatán y pueden secar lo que es el Mar Caribe y parte del Golfo de México. Entonces, este fenómeno de secado existe en cualquier ciclón tropical que pase alejado del país, básicamente. Y como les había dicho, en esta plática nos íbamos a centrar básicamente en dos fenómenos, que era el ciclón tropical y también la onda del este. Y la onda del este pues ha recibido mucho menos atención que los ciclones tropicales. Entonces la onda del este, para también los que no saben mucho de esto, es una onda que tiene dos fases. Es la fase positiva, por así decirlo, la fase negativa en cuestiones de lluvia. La fase positiva es donde los vientos convergen otra vez, después existe el movimiento de convección y se forma esta nubosidad. Y luego existe la alta presión donde ustedes no van a ver nubosidad y donde va a haber subsidencia. Entonces, por ejemplo, si lo ven en una imagen satelital, aquí tenemos a la onda del este, donde está la nubosidad, sin embargo, del otro lado vean cómo no hay nubosidad. Y las ondas del este, pues regularmente es siempre que los que estudian ondas del este piensan en que son los mecanismos perturbadores que les había mencionado al principio, que dan origen a los ciclones tropicales. Entonces, por eso son muy conocidos, ¿no? Del lado del Atlántico, el 50% de los ciclones tropicales provienen de ondas del este. Y del lado del Pacífico, el 70% de los ciclones tropicales provienen de ondas del este. Entonces, son mecanismos muy importantes para dar origen a los ciclones tropicales. Sin embargo, hasta ahora no se había explorado como cuál es la importancia que tienen en la lluvia estacional en los trópicos. Entonces, nosotros sabemos que en los trópicos llueve un montón y también en las costas de África. Y entonces nos dimos a la tarea en este artículo que es con personas de ENCAR, de ver qué tanta precipitación era solamente debida al paso de las ondas del este. Entonces ven aquí en el Pacífico, por ejemplo, se ve un montón de lluvia debido a las ondas del este. Y en las costas de África también se ve ahí lluvia importante. Esta gráfica, la C, representa la densidad de trayectorias, es decir, cuántas trayectorias pasaron en una malla de 1 grado por 1 grado. Entonces, lo más activo es el Océano Pacífico, pero también en el Océano Atlántico hay bastante ondas del este. Y en la figura de ustedes lo que ven es qué tanto contribuyen a esa precipitación estacional. Pues como pueden ver, el 60% de la lluvia estacional, principalmente en Centroamérica, se debe al paso de las ondas del este. Sin embargo, la historia no se queda ahí. También vean cómo para el centro del país, es decir, por ejemplo, Ciudad de México, incluso la península de Yucatán, pues pueden contribuir entre 20 o 30% de precipitación, lo cual no es ignorable. Y pues obviamente el ENSO también va a modular esa actividad de las ondas del este, ¿no? En condiciones El Niño, pues hay menos ondas del este que, por ejemplo, tocan tierra o que están afectando la parte continental del norte de Sudamérica. Y en condiciones La Niña hay más ondas del este que tocan tierra, por ejemplo, en el norte de Sudamérica. Sin embargo, en condiciones neutrales, pues no vemos como una clara señal. Y
en este estudio lo que hicimos fue definir 3 regiones en las que nos íbamos a centrar. Aquí están las Américas tropicales. Para aquellos que no saben qué son las Américas tropicales, pues es un conjunto de un montón de cosas. O sea, tenemos aquí, por ejemplo, el Mar Caribe, parte del Océano Atlántico, parte del Océano Pacífico y la parte continental también. Por eso es que se le llama Américas tropicales. Luego tenemos la región principal de desarrollo. Se le llama así región principal de desarrollo porque el 71% de los ciclones tropicales se forman ahí. Y luego el 79% de los huracanes más intensos, categoría 3, 4 y 5, se forman también aquí. Entonces, por eso es que esa región es importante. Y el norte de Sudamérica, como yo creo que ya varios de ustedes conocen. Entonces vimos como que qué tan importante eran las ondas del este, por ejemplo, para la región del norte de Sudamérica y si podía tener alguna relación con la actividad de los ciclones tropicales, pero en la región principal de desarrollo. Entonces, por ejemplo, ven aquí el 2013 en los que la barra azulita representa todo lo que llovió en el norte de Sudamérica desde mayo hasta noviembre y la barrita verde representa la lluvia solamente dividida a las ondas del este. La línea roja representa el número de días de ondas del este sobre norte de Sudamérica y la línea azul representa el número de días o ciclones tropicales sobre la región principal de desarrollo. Entonces ven aquí, por ejemplo, el 2013 hay un montón de ondas del este que contribuyen a aproximadamente 500 milímetros durante toda esa temporada. Pero vean otro año como el 2005, que fue muy activo, como les había comentado, ese número de ciclones tropicales aumentó, que es la línea azul, y el número de ondas del este disminuye. Entonces, como que veíamos un vaivén solamente en años neutro, en los que la modulación a gran escala debido a la niña o el niño pues no es fuerte y las ondas del este y los ciclones tropicales pueden jugar un papel más protagónico, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros dijimos, pues, ¿qué podríamos decir para explicar ese vaivén que está en los días de ciclones y los días de las ondas del este? Entonces propusimos que, por ejemplo, hay ondas del este que salen de las costas de África y que se convierten en ciclones tropicales en la región principal de desarrollo y que después pues van a tender a recurvar y afectar la costa este de los Estados Unidos. Y entonces esto va a tener 2 consecuencias principalmente. La primera es que la onda del este que iba a pasar por acá, por el norte de Sudamérica, ya no existe, porque ya es un ciclón tropical. Entonces esa lluvia ya no va a estar sobre el norte de Sudamérica. Y luego el ciclón tropical a lo largo de su trayectoria podría estar secando los alrededores, ¿no? Ese efecto que les enseñé que está presente en todos los ciclones tropicales. Entonces exploramos años con muy alta actividad y muy baja actividad, pero que fueran neutrales. Entonces, por ejemplo, aquí en esta gráfica, la primera línea corresponde a años en los que hubo una actividad ciclónica tropical muy intensa. Y vean aquí la lluvia de las ondas del este, que es la gráfica A. Está en cafecito, lo que representa anomalías negativas, es decir, llovieron menos que en otros años. Y la gráfica C representa cuánta humedad hay integrada en toda una columna de la atmósfera. Entonces vean cómo toda la humedad se le va a la costa este y la parte del norte de Sudamérica pues recibe menos humedad. ¿Qué pasa en años en los que no hay tanta actividad pero seguimos en condiciones neutrales? Entonces vean aquí cómo las zonas del este producen mucho más precipitación y toda la humedad se va al norte de Sudamérica. Entonces, eso es importante analizarlo en cuestiones de que condiciones neutras nosotros no teníamos como una señal muy clara de qué es lo que iba a pasar con ciclones tropicales o con ondas del este. Sin embargo, este estudio estamos demostrando que existan más ondas del este o menos ondas del este, pues a quién va a perjudicar, ¿no? A quién le beneficia y a quién no le beneficia tanto en términos de lluvia. También vimos que solamente esta relación que les estoy diciendo de ondas del este y de ciclones tropicales solamente estaba presente después del 2000 y era como, ¿por qué solamente después? Entonces encontramos que la AMO, la Atlantic Multidecadal Oscillation, para los que no saben qué es eso, es temperaturas, un vaivén o una oscilación de las temperaturas del océano Atlántico y que puede ser una fase positiva cuando son muy calientes o una fase negativa cuando son muy frías. Sin embargo, pues también van a inducir cambios en los movimientos de los vientos, lo cual es muy importante para definir dónde se van a formar los ciclones tropicales o la convección tropical en general.
Entonces ustedes pueden ver que en condiciones de la AMO, por ejemplo, positiva, pues existen temperaturas de la superficie del mar mucho más calientes. Ese es un ingrediente principal para que se formen los ciclones tropicales. Y después tenemos una cizalla disminuida. Eso de la cizalla, para los que no saben qué es una diferencia entre dos niveles de 850 milibares, que es como aproximadamente 3 kilómetros desde la superficie en altura, y luego la diferencia del viento a un nivel más o menos como de 200 milibares, que son aproximadamente 10 kilómetros. Entonces nosotros vemos cómo son las corrientes de los vientos a esos dos niveles. Si son muy fuertes, no van a permitir el desarrollo de la convección. Pero si son muy bajitos esos vientos, la convección va a desarrollarse sin problema, lo cual nosotros decimos que es un ambiente muy favorable para que existan ciclones tropicales. Y en la fase negativa, pues es todo lo contrario. Hay temperaturas muy frías, eso mata la convección, y también hay cizalla muy intensa, también mata la convección. Entonces nosotros encontramos que a partir del 95, 97 se cambió a la fase positiva de la AMO. Entonces, por eso es que en condiciones neutrales y en la fase positiva de la AMO es cuando nosotros encontramos este vaivén que les había dicho, de que las ondas del este y los ciclones tropicales juegan un papel principal para definir hacia dónde se va a ir la humedad. Entonces, pues finalmente tengo las respuestas que les había planteado al principio. ¿Cuál es la importancia de los ciclones tropicales en la precipitación estacional de los mares centroamericanos? Pues pueden contribuir hasta 30% de la precipitación estacional, dependiendo del tipo de trayectoria. El costo de los desastres asociados a ciclones tropicales podría depender de la fase del ENSO. Sí, pero acuérdense que es debido porque a que somos muy vulnerables. Entonces, en condiciones de la niña, pues tenemos un montón de ciclones tropicales del lado del Golfo de México, y por eso es que los desastres son mucho más costosos, pero no es que el ENSO esté haciendo que los desastres sean más costosos, lo que pasa es que somos muy vulnerables. Y el segundo lugar lo ocupan las condiciones neutrales, y por último las condiciones intensas de El Niño. Pero esto es en cuestión solamente de ciclones tropicales. Luego, ¿cuál es la importancia de las ondas del este en la precipitación estacional de las Américas tropicales? Pues pueden contribuir hasta 60% de la lluvia estacional, principalmente en Centroamérica. En México pues varía, puede ser de 20-30%. Y en condiciones neutrales pues juegan un papel muy protagónico, porque entre más ondas del este se conviertan en ciclones tropicales, la lluvia estacional producida por ondas del este será menor sobre el norte de Sudamérica, pero esta relación solo se mantiene en condiciones neutrales y en la fase de la AMO. Entonces, como trabajo futuro, por si alguien quiere colaborar, pues estoy trabajando sobre explorar la relación del tamaño de los ciclones tropicales con la precipitación. Estoy tratando de cuantificar la predictibilidad estacional del tipo de los ciclones tropicales, y también voy a explorar la relación de los eventos extremos de lluvia asociado al paso de las ondas del este en interacción con otros fenómenos. ¿Por qué? Porque esto es muy importante, ya que el sistema de alerta temprana solo está como clasificado, propuesto para los ciclones tropicales, pero ¿qué pasa con los otros eventos de precipitación extrema que pueden deberse a otro tipo de fenómenos, ¿no? Por ejemplo, tormentas severas, a ondas del este. Y pues todas las preguntas que ustedes tengan son muy bienvenidas, y espero que les haya gustado esta pequeña charla. Muchísimas gracias, Cristian. Ahora sí que muchísima información y muy padre todo el trabajo. Espero que no los haya perdido, no se me haya perdido. No, y además lo bueno es que ya tenemos la referencia, ahí está la referencia a los 3 artículos. Entonces, sí, acá también tengo, espérame, acá está. Ah, súper. Bueno, yo ya los tengo ahí. No sé si haya preguntas del público. Nadie ha levantado la mano. Y en el chat. No. Bueno, ya. Alejandro Cursín. Por favor, si pones tu cámara. Sí. Ahí está. ¿Sí me ven? ¿Y me oyen, sobre todo? Bueno, sí. Mucho gusto. Oye, muy bonitos tus trabajos. Bueno, más que una pregunta, yo creo que aquí es un comentario muy interesante, porque alguna vez, comentando esto sobre el fenómeno del niño, que tú estás encontrando unas relaciones muy interesantes ahí, una vez yo hice una pregunta donde estaba estudiando el doctorado, y claro, éramos puros compañeros, ¿no? Pero
había eso, ¿no? De que la idea de que el niño es nada más ocurre en el Pacífico y no sé qué, que quién sabe qué. Y yo creo que definitivamente no, como tú lo estás viendo ahora claramente, es un fenómeno mundial atmosféricamente, ¿no? Se quedaba la película de en el Pacífico por la oscilación que causa en el nivel del mar y los cambios en la temperatura del mar en el Pacífico, eso me queda claro que sí es ahí, pero es un fenómeno totalmente de escala global que trae consecuencias a nivel más regionales, en otros lugares que no tienen que estar con costa en el Pacífico, como sería lo que mostraste tú ahorita con todas estas trayectorias, e indirectamente cómo afecta a la precipitación, por ejemplo, ¿no? Y bueno, o sea, en ese sentido, todos estos índices también son interesantes para trabajos que se hagan en otros lugares, como el Golfo de México, la península de Yucatán. Y bueno, ahí lo que nosotros estábamos estudiando en otro momento era la relación que eso, no terminé de encontrarla, pero otro trabajo que se puede analizar ahí es qué relación guardaría ese fenómeno, digo, independientemente de lo que presentaste, pero con los nortes, ¿no? Por ejemplo, ¿de qué manera puede ser que los nortes también estén oscilando o variando por la influencia del fenómeno del Niño, ¿no? Es una pregunta súper interesante la que acabas de hacer. Muchas gracias por tu comentario. Me parece que el doctor Appendini, Cristian Appendini, mi tocayo, si me da permiso decirle así, recientemente publicó un trabajo, ¿no?, sobre los nortes. Sin embargo, no recuerdo muy bien si exploró la intensidad, pero claro, o sea, esto tiene mucho que ver, es más con una interacción trópicos-extratrópicos, que no quisiera entrar tanto de detalle, pero para hacerlo muy claro, el Niño puede modificar circulaciones extratropicales que traen como consecuencia los nortes. Entonces, esto te va a modificar, como digamos, hay unas ondas por ahí. Ahora sí que, ¿qué onda con la onda en los extratrópicos? Y esos extratrópicos responden a qué condiciones hay, si el niño o la niña. Entonces, esa deformación de las ondas te puede decir, ay, pues se movió más al norte, por ejemplo, ¿no? Entonces van a entrar menos nortes al país. Ah, se movió más hacia el sur. Ah, entonces van a entrar más nortes hacia el país, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas aún se tiene alguna señal, pero no ha sido tan clara con respecto a lo que tú mencionas, de la intensidad, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, el número. También hay un pronóstico estacional del número de frentes fríos que da el Servicio Meteorológico Nacional. Sin embargo, es completamente estadístico, es decir, hacen regresiones con respecto a ciertas variables que ya se tiene una relación histórica y te dicen, ah, pues va a haber tantos, ¿no? Pero, por ejemplo, sería muy interesante ver en modelos, no sé si estás familiarizado con los modelos, que se usan para hacer un pronóstico del tiempo, por ejemplo, se pueden usar también para hacer un pronóstico climático, es decir, a 2 meses de anticipación, ¿no? Y ver cómo se comportan esas ondas que te comenté que dan origen a los nortes. Claro. Pero no, súper interesante lo que dices. De hecho, puede ser ahí una idea de algún proyecto, trabajo de investigación. Claro. Pues muchas gracias, mucho gusto. No, gracias a ti. Gracias, Alejandro. Claro que me puedes decir tocayo. Tenemos otra pregunta de, pues no sé el nombre, pero de FCERNAC 13. Ok. No sé si es Fernando o Francisco Serna. Francisco Serna. Adelante, por favor, si quieres poner tu primero, cámara. Pues felicitar a la doctora por tan interesante y completa conferencia y preguntarle a los organizadores si el video estará disponible para poderlo consultar posteriormente y si es así, ¿en dónde sería? Ahora, a la doctora, siendo que vamos en una transición de niña a neutro en este año y considerando la fase de la oscilación multidecanal del Atlántico, ¿cómo esperaríamos las lluvias en la temporada 2021 para el territorio nacional? Esas serían las preguntas. Ok, muchas gracias. Sí, mira, con respecto a la transición, es bien difícil tener un pronóstico que sea habilidoso. O sea, que lo que te está diciendo, eso es lo que va a pasar, ¿no? Por lo regular, solamente son muy buenos cuando tenemos intensidades
del niño o de la niña muy fuertes. Entonces, es muy difícil pronosticar con muchos meses de anticipación, por ejemplo, qué es lo que va a pasar para la temporada ciclónica ahorita, que es febrero. Lo que se puede hacer es simplemente ver lo que va a llover, por ejemplo, en marzo, mayo, junio y ya nada más, pero junio ya está medio alejado de febrero, entonces ya no sería como tan habilidoso el pronóstico. En ese sentido, lo que te dicen simplemente los pronósticos es si va a llover o no va a llover mucho, ¿no? Pero no te va a decir, sí te pueden decir cuánto, pero no les creas, porque es simplemente una salida de un modelo. Entonces no significa que eso que te están diciendo es lo que va a pasar. Entonces, lo que ven ahorita es que va a llover un poco menos que en años anteriores. Sin embargo, insisto, no hay que tomarlo con pincitas, ¿no? O sea, no es que exactamente eso es lo que va a pasar. Si te refieres, por ejemplo, a la cuestión de verano, pues es muy temprano todavía para poderte decir cómo va a estar la temporada de lluvias. ¿Por qué? Porque pues tendríamos que estar más o menos en junio, como para tener un pronóstico más hábil, es decir, que lo que estamos viendo sí puede que pase. Ahorita cualquier pronóstico que tú veas de aquí hasta agosto, septiembre va a tener muy baja habilidad, es decir, lo que te den los modelos es como que medio mentiroso en ese sentido, ¿no? Entonces casi siempre lo que hacemos es acercarnos a los meses que tú tienes interés, por ejemplo, agosto, septiembre, octubre, lo haces más o menos en julio, para que tengas esa habilidad, ¿no? De que lo que realmente están diciendo los pronósticos, eso es. Muchas gracias. Gracias. Y respecto a la disponibilidad del video. Sí, aquí, Cristian, se me olvidó preguntarte si está bien que grabemos. Ya grabamos, entonces ahora la pregunta es si está bien que lo publiquemos. No, claro, adelante. Sí, con un gusto que lo publiquen. Okay. Gracias. Entonces, en unos 3 días debe estar en la página de YouTube del laboratorio del IPC UNAM y la liga debe estar en Facebook. La debes de encontrar en Facebook. Búscanos como LIPC UNAM, LIPC UNAM. Muy amable, gracias. Gracias, doctora. Felicidades. No, gracias por estar acá. Un abrazo. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta del público. Bueno, pues no hay. Entonces, hijos, a mí como que me vienen y se me van las preguntas. Eran muchas y ahorita ya como por no apuntar no las tengo, pero bueno, por cierto que ese artículo que mencionaste que salió hace poco de Nortes, de hecho fue Alejandro el que hizo la mayor parte de... ¿Ah, sí? Perdón, no, disculpa, no vi, me acuerdo de ti, pero no me acordaba, había más, sí. Y sí, de hecho uno de los revisores preguntó que si no se podía hacer una relación entre cómo fue la temporada de nortes con cómo puede ser la temporada de huracanes. Y algo que pensamos fue, bueno, pues a lo mejor si hubo muchos nortes está más fría el agua en el Golfo y eso no va a afectar si va a haber más o menos, pero sí puede afectar la intensidad, ¿no? Pero pues la verdad no encontramos ninguna relación, ¿no? Pero fue un poco... Es que lo que nosotros hemos visto, por ejemplo, con mi equipo de trabajo, que es la doctora Graciela, el doctor Alejandro Jaramillo, que hemos estado trabajando, vemos que el ENSO, por ejemplo, pues regularmente encuentras ya muy bien definido en lo que es septiembre más o menos, ¿no? En septiembre, octubre, noviembre, diciembre, pero con respecto a estos meses, que es febrero, marzo, abril, a veces algunos mueren y entonces ahí se quedó la señal que tú podías tener y empiezan las cuestiones de transición y en la transición es donde todos los modelos pues no son buenos, ¿no? O sea, no le creas, es mejor creer a las estadísticas que a modelos dinámicos, me refiero. Modelos dinámicos es lo que yo más ocupo. Entonces, luego si quieres hacer, por ejemplo, esa relación que tú decías con los ciclones tropicales, pues necesitas tener condiciones de julio para que lo que estés pronosticando sí sea de alguna manera habilidoso. O sea, no se va a cumplir al 100% lo que digas, pero sí al menos tener una cierta habilidad que sea mucho mejor que usar estadísticas, ¿no? Esa es la idea del pronóstico dinámico. Entonces, pues hemos visto que durante esos meses de transición, pues no
no es buena idea andar haciendo pronósticos a muy largo plazo, ¿no? Como de agosto o septiembre, sino esperarse más hasta julio, en lo que ya sabes si la niña o el niño murió, resurgió, o qué pasó, ¿no? Porque también, tú eres más, te dedicas más al océano que yo, pues tú sabes que decir, por ejemplo, cómo se va a comportar un fenómeno oceánico como con un año de anticipación, pues estamos hablando de algo totalmente descabellado, ¿no? O sea, solo se puede como decir de ciertos meses de anticipación, no, ni siquiera tantos, ¿no? Entonces, ese es un problema, por ejemplo, del fenómeno en sí. Desde ahí partimos, ¿no? Que no se puede decir, no te puedo decir, por ejemplo, yo si va a haber un niño de aquí a septiembre, porque no son tan buenos los modelos. O sea, hay probabilidades, pero ahora que se cumplan es totalmente diferente. Sí, ¿no? De hecho, como ese año que pensaban que iba a ser muy, muy activo, ya no me acuerdo si fue 2019 o 2016, se pronosticaba que iba a ser muy, muy activo, pero de repente cambió la señal del niño y fue totalmente al revés de lo pronosticado. Uh-huh. Uh-huh. Oye, una pregunta. En uno de tus mapas, no de vulnerabilidad, pero del riesgo, como que Baja California sale muy alto, no me acuerdo si era cuando era el niño o niña, pero ¿por qué sería eso? Si... Baja California, ¿me permites volver a presentar? Sí, sí, claro. Permíteme, estoy buscándolo. Aquí está. Y voy a volver a presentar, a compartir. ¿Me dices si lo ves? Sí. ¿A esto te refieres? No, era... ¿No? Bueno, pues sí podría ser, ¿no? Podría ser. No era esa, pero sí está bien esa. No, no. En esa se ve más claro, ¿no? Bueno, cualquiera de las dos. Sí, desastres más caros durante la niña. ¿Por qué salió tan alto Baja California? No sur, norte. Aquí. No. Al norte, acá. En la C, ajá. Ya. Ok, pues yo ahí supongo que debe de ser que existió algún ciclón tropical que afectó esa parte. Lo que nosotros decimos en este artículo es que durante la niña, por lo regular, casi toda la actividad ciclónica tropical en el Pacífico se muere porque las temperaturas son muy frías. Sin embargo, han encontrado, nosotros referenciamos ahí en este artículo otros estudios en los que dicen que sí, o sea, la actividad en general disminuye, sin embargo, tienden a acercarse más hacia lo que es la parte de México durante condiciones la niña. Entonces, o sea, no vas a tener tantos ciclones tropicales como cuando es el niño, por ejemplo, que están las del Pacífico muy calientes y se forman huracanes muy intensos, como Patricia, por ejemplo, del 2015. Pero puedes tener algún disturbio que se convierta en ciclón tropical y se acerque más a la parte continental, por ejemplo, aquí en este estado. Entonces, es lo que nosotros vimos que decían otros artículos, aunque nosotros no lo exploramos tanto, pero sí encuentran esa relación de que las trayectorias se acercan un poco más en condiciones de la niña a lo que son los estados que se encuentran en el Océano Pacífico. ¿2014 lo consideras como niña o niño? No me acuerdo, acá está la tablita, por eso la puse. Entonces, neutral ahí. Ok. Ya. No, porque ese fue Odil que subió por todo. Sí fue Odil, ¿no? Creo que subió por el Golfo de California y sí fue un gran desastre en Baja California Norte. Baja California. Sí. No, aquí es neutro, de acuerdo, esta tablita. Ok. No, pues eso me llamó la atención. También me llamó la atención que Yucatán no... A ver si pones otra vez la otra. Yucatán no, ¿verdad? No sale en ninguno. Pues el neutro, Quintana Roo, no, ninguno, tienes razón. Yucatán, no la península, Yucatán el estado. Sí, no. Yucatán. Y eso es porque no hubo tantos daños, seguramente, ¿no? Seguramente, sí. Okay. Y bueno, no sé ustedes, no estoy tan familiarizada con los estudios que ustedes tienen de adaptación, pero sí he visto que muchas personas de Yucatán se han centrado mucho en la parte de la respuesta al huracán con respecto a cómo las barreras naturales, dunas, manglares, podrían responder al viento de los ciclones tropicales para no sufrir tanto los impactos de los ciclones tropicales. O sea, como más cuestiones de soluciones basadas en sostenibilidad. Pero he visto muchos y principalmente de Yucatán. No sé si tú tienes uno, no me acuerdo, pero
pero es muy interesante lo que han hecho ahí en Yucatán. Sí, de hecho el viernes hubo una plática de unos estudiantes que tienen un proyecto de dunas ahí en Cisal, ¿no? Que de hecho se ganaron un premio, pero... Ah, qué padre. Pero bueno, lo que sí también pasa es que Yucatán pues está bastante, digo, Quintana Roo le pegan mucho más y aquí ya llegan más leve, ¿no? Salvo la precipitación, pero pues la precipitación a fin de cuentas, pues no hay escorrentía, ¿no? Entonces pues es una inundación que pasa en unos días y baja, a diferencia de este año que fueron tantos eventos que todavía tenemos el Paso Deprimido, que es una calle, un túnel que sigue cerrado, pero mucho más allá. Claro, pues es que fueron demasiados. O sea, Sí. fue una locura el año pasado, pero sí. Sí, Muy bien, ¿no? Sí, el nivel freático pues sigue muy alto, ¿no? Hay un parque que es un parque como el Parque Hundido en la Ciudad de México que está hundido, ¿no? Parque Ecológico del Poniente y pues, sigue inundado, ¿no? Está muy bonito, está lleno de tortugas y patos y todo, ¿no? Pero no, ya no puedes bajar ahí por ahora. Va bajando el nivel, pero sigue inundado, ¿no? Entonces, pues ahí seguimos con eso, lo cual está bien porque ya se nos recargó el acuífero, de eso estamos seguros. Ah, qué bien. Bueno, no, pues hay muchísimas cosas interesantes y muchas oportunidades. Yo creo que por ahí hay que hablar de posibles colaboraciones. Pero bueno, por ahora, pues te agradecemos muchísimo tu participación. Tenemos pendiente una invitación presencial cuando se pueda. Sí, por favor. Y si ya no hay ninguna pregunta del público, pues nos vamos a despedir. Ya estamos sobre la hora. Perfecto el tiempo. Y bueno, pues no hay preguntas. Te agradezco muchísimo, Cristian. Y bueno, y a todos los que estuvieron en la charla. Muchas gracias a todos y nos vemos pues el próximo lunes con el siguiente seminario. Muchas gracias por la invitación. Bye. Muchas gracias. Nos vemos.